hacemos nosotros, los médicos que somos especialistas forenses, los médicos generales, los médicos rurales que nos corresponde atender a personas o presuntas víctimas de delito sexual? Entonces, recuerden cada uno de ustedes, cada vez que vamos donde el médico, si no se siente una situación de presión, de conducción y sugestión. Pues yo que soy médico y sigo asistiendo donde los médicos, pues yo sí me siento conducida. O sea, nosotros los médicos a la hora de atender a cualquier paciente, conducimos. Y peor si son los médicos de la EPS, porque pues esa gente no tiene tiempo de nada. Entonces conducen mucho más el relato. Entonces, ¿dónde le dolió? ¿Cómo le dio? ¿Qué le pasó? Si hizo tal cosa, tal otra. Ya, se acabó las preguntas, poquitico, y usted como que se queda con el aire, con ahí como, ay, yo le quería decir esto y le quería contar lo otro. O sea, usted se queda con todo el discurso preparado, pues como en el bolsillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos los médicos para evitar la presión, la conducción y la sugestión? Es muy complicado y lo vamos a ver paso a paso a ver cuáles no son nuestras realidades. Entonces, se supone que las preguntas sugestivas pues se hacen en un tono emocional, ¿no? Entonces, hay que cuidar el tono emocional y ese es el que se logra ver en los videos, ¿ya? En el papel no se ve el tono emocional que usó el entrevistador. Si se reconoce o no las declaraciones anteriores, si no se reconoce las necesidades físicas del menor, el no intentar comprobar otras hipótesis y la inducción por un estereotipo. O sea, muchas de estas cosas se ven en las consultas comunes y corrientes de los médicos generales. Aquí vamos a analizar cuáles son los intereses de absolutamente todas estas instituciones. Esta es la ruta para la atención de víctimas de violencia sexual, es de SOACHA. Cada municipio tiene que tener su ruta. Pues ya, este simplemente es un ejemplo, nada más. Lo traje pues porque trae lineal las instituciones. Y entonces, aquí están las instituciones educativas, está medicina legal, la fiscalía, el sistema de salud, bienestar familiar, comisaría, Policía Nacional y Fiscalía. Todas estas instituciones tienen que ver con una persona supuesta víctima de delito sexual. Entonces, ¿por dónde pueden entrar? Dice identificación de los casos, instituciones educativas, y esas instituciones educativas pues pueden mandarla a la SIJIN o a la Fiscalía para hacer la denuncia. Y posteriormente, pues si hay medicina legal, la mandan a medicina legal y si no, al sistema de salud. ¿Sí? O primero salud, luego medicina legal, pero pues todo depende del protocolo pues que se maneje en cada municipio. Todas estas instituciones, todas estas personas, funcionarios públicos que están sirviendo en esta ruta de atención, pues nuestro interés es que relaten los hechos y que se pregunta, pues el qué, el cuándo, el a qué hora fue y dónde. Pero cuando uno examina los expedientes o toda esa documentación de los procesos en la parte particular, uno se da cuenta que el cómo es muy escaso. Está muy limitada la información de ese cómo, de las circunstancias de modo. Y se supone que en los menores de edad es muy importante ese cómo, que ellos cuenten qué ropa tenían, qué color era la ropa que tenían el presunto agresor, que dónde estaban, que si estaba iluminado, que si estaba oscuro, etcétera. Entonces, ¿qué quiero notar con esto? Que en todo este proceso estamos perdiendo información muy importante, ¿sí? Pero muy importante en un relato de un menor que ayuda pues como a corroborar si de verdad pues sucedió o no los hechos y que son excelentes herramientas para los investigadores judiciales. Entonces, ¿cómo hacemos para preguntarle a cada uno de estos funcionarios qué tan sugestionables fueron sus preguntas, qué tan contaminantes fueron? La Fiscalía y la Policía Nacional hay que preguntarles si fueron entrenados en entrevista forense.
¿Sí? Hay que hacerle esa pregunta para saber si las denuncias que recogió o las entrevistas que realizó, realmente qué técnica utilizó. Entonces, pues hay muchos protocolos que sustentan el rescate de la versión de los hechos. Acá pues estaba la palabra niche y el protocolo SATAC, pues que ya no se usa, pero son protocolos que fueron entrenados y hay que preguntarlos. La comisaría de familia y el bienestar familiar, pues hay que preguntar, o sea, ¿dónde está el protocolo, reglamento o guía que está sustentando su metodología? Y eso es obligación. Todos los peritos tenemos que sustentar la metodología con la que hicimos las cosas. Entonces, acá la pregunta es sustentar la metodología con que tomó el relato de los hechos, ¿sí? Para poder comparar y nivelarse pues todo ese lenguaje, porque pues miren lo que a mí me pasaba como médica forense en medicina legal, me llevaban a juicio oral y me preguntaban, pues algún abogado de defensa decía, doctora, ¿usted hizo entrevista forense? Claro, pues yo decía no. Pues yo no hice entrevista forense porque pues estaba formada en entrevista y no hice la entrevista como pues dice hasta la ley, hay una ley para eso, de cómo hacen las entrevistas. Entonces ahí quedaba bloqueado. Pero si me hubiese preguntado por las preguntas que yo hice al paciente, si yo lo documenté con video, si yo registré las preguntas, pues muy probablemente hubiese tenido más espacio para manejar o sacar información de la que no estaba plasmada en el informe pericial. Bien, lo que es medicina legal y el sector salud, los dos tenemos pues la semiología, que es para los médicos el cómo se hacen preguntas, eso es lo que nos enseña, ese libro base del pregrado. Y también tenemos el modelo de atención para víctimas de delito sexual del Ministerio de Salud y la guía para el abordaje forense integral de las presuntas violencias sexuales de medicina legal. Entonces, en todas esas tres está la terminología que utilizamos a la hora de hablar. Entonces, ahí va a estar la palabra anamnesis, ahí va a estar la palabra relato de los hechos y cómo se debe tomar.